Y bueno, vamos a pasar ahora sí al capítulo 2 de la carta a los Efesios y vamos a continuar hablando de la jerarquía. Yo creo que esta sesión va a tratar de eso, de hablar de la jerarquía de la iglesia, porque va a haber protestantes que dicen que no existe la jerarquía. ¿Cómo crees? Todos tienen la misma autoridad, todos valemos igual, ¿no? Miren, no vamos a confundirnos, ¿no? Primero les voy a leer y voy a introducirlos a esta parte de la jerarquía de la iglesia para que vean ustedes que desde los apóstoles ya había indicios de hacer una organización dentro de la iglesia y el mismo San Ignacio nos va a hacer ese puente para darnos cuenta de que entre la Biblia, lo que dicen los apóstoles, junto con lo que hacían sus discípulos, se ve reflejado al día de hoy a cómo se organiza la iglesia católica y no hay un reflejo así en el protestantismo, ¿vale? Donde cada quien funda su iglesia y cada quien es su propia autoridad. Entonces la autoridad debiera venir desde Cristo hasta hoy, no desde que tal pastor se salió de tal iglesia o tal personaje, el guitarrista de la banda ahí de alabanza se salió y hizo su iglesia. No, la cosa no es así. Y vamos a ver cómo era. Desde la Biblia lo vamos a ver y con Ignacio, ¿vale? Pero vamos a hacer, a subrayar unas partes que tenemos interés en la apologética respecto a lo que menciona Ignacio. Dice respecto de burro, o bueno, burro es el nombre, ¿no? A ver, algunas traducciones de las cartas le ponen burrus. Eh, dice, consiervo mío, diácono vuestro según Dios. Fíjense que ya lo menciona como un diácono. ¿Qué significa esto? Que ya existen diáconos, o sea, desde el siglo I. Y esto los apóstoles se lo enseñaron a él. Es más, en la Biblia sí están. El nombre de los diáconos está en las cartas de que escribe Pablo a Timoteo. Ya había gente que le ayudaba a los presbíteros y a los que dejaban en cada iglesia, ¿vale? Entonces, para que lo vayan viendo y se pregunten si en la iglesia de ustedes, los que estén viendo este video, también está esta jerarquía de diáconos, obispos, presbíteros. Yo sé que algunas sectas van a decir, sí, en mi iglesia también hay obispos, ¿no? Y presbíteros o ancianos y hay diáconos. Pero vamos a ver si se conectan con Cristo, ese es el punto, ¿no? Dice, bendecido en todas las cosas, quisiera que permaneciera a mi lado para honra vuestra y de vuestro obispo. Entonces ahí tenemos un diácono y ahora menciona un obispo. Dice también Croco, hombre digno de Dios y de vosotros, a quien contemplé como una imagen de vuestra caridad, me alivió en todo. Dice también al Padre de Jesucristo, confortarle a él del mismo modo. Entonces fíjense cómo está haciendo una analogía, ¿no? Entre las autoridades, de la misma manera que Cristo confortaba al Padre, ¿no? Dice juntamente con Onésimo, Burro, Euplo y menciona ahí otras personas, ¿no? Que él conocía. Dicen cuyas personas os vi a todos vosotros según la caridad. Esta analogía entre Dios y el obispo la va a mencionar mucho Ignacio, eh, que hay que obedecerle como si fuera Dios. Así como Cristo se sujetaba al Padre, hay que sujetarnos al obispo. Ese paralelismo, eh, no, en un católico no escandaliza eso, porque nosotros sí vinculamos a los hombres junto con Dios, los unimos. Esa es la iglesia, es el cuerpo místico, la unión, ¿no? Pero para el protestante sí es un problema, porque en su teología siempre enseñan que los hombres nada. La honra solo a Dios, la alabanza solo a Dios, ¿no? El católico lo único que va a decir que solo es a Dios es la adoración, es decir, reconocerle como Dios. Pero la honra, la alabanza pueden ser para los demás hombres. ¿Por qué? Porque también actuaron conforme a Cristo o siguieron el ejemplo de Cristo. Entonces, por eso no va a haber problema. Yo se los digo porque Ignacio van a ver que hace mucho ese énfasis entre el obispo compararlo con Dios o con Cristo y, y es para que vean que sí tiende al catolicismo, ¿no? Ignacio, no es al protestantismo. Vean esa diferencia. Dice, ojalá si yo fuera digno de ello, se me diera a gozar por siempre de vosotros. Bien después dice que por todos los modos glorifiquéis a Jesucristo. Y ahí el protestante va a decir amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ya ven que tienen esa muletilla ellos. Cualquier frase que dicen gloria a Dios. No, que fulanito diga, ah, gloria a Dios. ¿No? Y todo gloria a Dios. Pero aquí Ignacio me dice que también os ha glorificado a vosotros. Entonces, esa frasecita que hay, que es muy popular en el protestantismo, la gloria solo es para Dios. No le robes la gloria a Dios. No, o sea, cuando hay que felicitar por su cumpleaños a fulanito, cuando hay que, ajá, a felicitarle por algún logro dentro de la iglesia, bueno, sí, pero la gloria es para Dios, no para él. Entonces existe una radicalidad, ¿no? En decir eso,
y va a ser muy difícil para un protestante aceptar o decir hay que glorificar a nuestro hermano. Es como un pecado decir eso, ¿no? Y para nosotros no hay ningún problema. Nosotros decimos gloria a María, gloria a los santos y a todos aquellos que viven conforme a la verdad. Eh, para el católico no tiene ese problema. Y aquí Ignacio, ¿qué nos dice? Que Jesús o Cristo también nos glorifica a nosotros. Esto ya lo vimos cuando vimos la comunión de los santos, porque nosotros le damos gloria a ellos. Y no hay ningún problema en hacerlo. De hecho, es conforme a la Biblia. Entonces, ¿por qué existe esa popularidad de glorificar o el protestante va a insistir tanto en decir la gloria solo es a Dios, no a los hombres? Bueno, es que hay una trampa ahí. Suena bonito, como que quieres más a Dios que a los hombres, pero Jesús no quiere, quiere una familia Jesús, no quiere una división. Es como si yo les dijera, hay que querer más a mi papá y a mi mamá, pero yo quiero despreciar a mis hermanas, las que viven conmigo. ¿Eso es correcto? ¿Eso querría Dios? Que quieras más a Dios, al Padre, por así decirlo, y desprecies a tu prójimo. No, la verdad es que ese dicho tiene esa intención. ¿Por qué? Porque saben que como el católico enseña que todos somos familia y todos nos glorificamos, bueno, para lanzar un ataque indirecto a la Iglesia Católica dicen la gloria solo para Dios, no seas como los católicos que glorifican a los hombres. Y no conformes con eso, le agregan que eso es idolatría. O sea, todavía agregan esa mentira, ¿no? Para confundir al ignorante, claro. Y entonces, ¿por qué Ignacio obedece más o sigue más la línea católica de decir que somos glorificados y que se atreve a decir que Jesucristo nos glorifica? ¿Por qué todos compartimos gloria? Bueno, porque el triunfo de Cristo también es triunfo nuestro, si así lo queremos. Bueno, los que estamos vivos, ¿no? Todavía. Los que están muertos y ya viven en gracia, pues ya comparten el triunfo de la cruz. Es decir, la consecuencia de la crucifixión, que es la libertad de los hombres y el vivir en comunión con Dios. Entonces, por eso, porque Dios comparte su gloria, dice, a fin que firmados en unánime obediencia, ¿qué dice? Unánime obediencia, sometidos al obispo y al colegio de ancianos. Seáis de todo, en todos santificados. Vean qué interesante vincula la gloria de Dios con una unánime obediencia al obispo y al colegio de ancianos. Él no va a separar a la familia como hacen los protestantes. Lo que es de Cristo lo comparte con su iglesia. Y así como hay una obediencia a Cristo, debe haberla al obispo y a los ancianos. Pero miren, aquí vamos a ver primero esta parte de la glorificación, que ya lo vimos. ¿Y en qué se basará Ignacio para decir eso? Lo más probable es que el mismo Juan, que fue su maestro, le haya dicho esto. Que cuando Jesús oró en el Getsemaní, si se acuerdan, en el capítulo 8 verso 54 del Evangelio de Juan dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Bueno, eso lo dice ahí en ¿no? Bueno, cuando habla con los judíos. La otra cita que les estaba diciendo al principio eh, era cuando ella oró en Getsemaní, en Juan 17:20, ¿no? En adelante. Pero bueno, ahorita se las muestro. Eh, entonces dice, mi Padre me glorifica. Está bien, es correcto. Hasta ahí todos decimos amén. Pero ¿qué dice Jesús en Getsemaní? La gloria que me diste, le dice al Padre, yo les he dado. Ah, con razón Ignacio dice eso. Glorifiquen a Jesucristo que os ha glorificado a ustedes, a vosotros. Pues con razón, si coincide con el Evangelio. La gloria que me diste yo se las he dado. Ah, entonces la gloria también es de las personas, ¿no? ¿Qué dice ahí en Lucas 9:29 en la transfiguración? Cuando se aparecen Moisés y Elías, ¿qué dice aquí? Quienes aparecieron rodeados de gloria. Ellos también, Moisés y Elías. Entonces, ¿por qué un protestante dice que la gloria solo es para Dios? También para Moisés y Elías, al menos aquí dice, ¿no? Y no solo para ellos. Cristo dice que es para todos. Y vamos a ver a las cartas, por ejemplo, de Pablo, ejemplos. Colosenses 3:3 en adelante. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. No dice sin Él. No dice la gloria solo para Él. Con Él en gloria. Al revés que los protestantes, ¿no? Con Él en gloria. Gloria sea a Él. Entonces, ¿qué dice? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es decir, cuando yo me muera, si yo viví una vida santa, estoy con Él en gloria. Ah, pues con razón el católico dice, gloria a la Virgen María, gloria a San Francisco. Gente que vivió de acuerdo al Evangelio y ya están con Dios. Gloria a Él, como dice San Pablo, ¿no? Segunda Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ah, la gloria de Dios, amén. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen.
Ah, es decir, que me voy a asemejar a Dios cuando esté en el cielo. Dice, con el Espíritu del Señor, como un espejo. Dice, ah, pues con razón el santo o los santos que están en el cielo son semejantes a Él, como dice Juan, ¿no? En su primera carta en el capítulo 3 seremos semejantes a Él, compartiremos la gloria. También lo dice ahí en la segunda a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 1 del verso 10 en adelante, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. No dice sin sus santos, solo la gloria a Dios. No, en sus santos va a ser glorificado, será admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. ¿Ven cómo los une San Pablo? La comunión de los santos, es decir, la gente que vive en gracia con Dios y no los separa. No dice la gloria solo es para Dios. No le roben la gloria a Dios ustedes. Entonces, no es así San Pablo. San Pablo es como los católicos que entendemos la iglesia o la congregación de Dios, los que le seguimos, como un cuerpo unido a Él, fusionado. Ahí en Romanos 8:17 también. Y va a haber varios versículos, ya los hemos visto. Dice, juntamente con Él seamos glorificados. Ahí mismo en el verso 30 dice, a estos también glorificó. ¿Quién? Dios, ¿no? Dios los glorifica. Exactamente lo que está diciendo Ignacio. Os glorificó a ustedes, dice su Ignacio, ¿no? De Antioquía. Ahí en Romanos 2, verso 10 en adelante, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Ah, o sea que la gloria, aparte de los difuntos que murieron en gracia, también es para los que seguimos vivos aquí en la tierra. Dice gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Si yo me encuentro haciendo lo bueno, claro que también Dios me va a compartir de esa gloria. En Primera Corintios capítulo 2 verso 7 incluso lo pone y San Pablo se agrega ahí dentro de ese grupo, dice nuestra gloria, la cual Dios dice predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, dice nuestra. Y ahí en el capítulo 9 de esa carta, en el verso 15 no solo ya se refiere a ustedes, glorificados, ¿no? Sino a mí, gloria, dice San Pablo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Qué dice Pablo? Prefiero morir, así como Ignacio, ¿no? Antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahí si un protestante hubiera escuchado esa prédica de San Pablo, que hubiera dicho, no, Pablo, estás mal. La gloria solo es para Dios. ¿Cómo que mi gloria? No, la gloria solo es para Dios. Pero hay esa doctrina para el suelo, ¿no? Ese famoso dicho. Dice Segunda Corintios capítulo 11 igual, repite eso, San Pablo. Por la verdad de Cristo que está en mí. Cristo está en mí. Dice, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Entonces dice Pablo, Cristo está en mí, ¿no? ¿Qué significa? Que Cristo obra con Pablo, no sin Pablo. Cristo va a obrar con los hombres, no va a estar separado de ellos como pretenden los protestantes. Filipenses 2:16 dice ahí también algo parecido. Aseados de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahí a los Gálatas también dice algo de lo cual los católicos, por eso también defendemos eso. Solamente oyen decir aquel en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ese es el punto. Esa es la unión mística. No es que Pablo se glorifica sin Dios, o que hay que glorificar a Dios sin los hombres. Son juntos. Que dice, glorificaban a Dios en mí. Un hombre como Pablo, que también pecaba, también se equivocaba seguramente, pero eso no lo excluye del plan de salvación. Entonces dense cuenta cómo esa pretensión de decir la gloria solo a Dios, no al hombre, en realidad es una herramienta que utilizan para quitar la autoridad que dejaron los apóstoles y así tú, por tu cuenta, de manera rebelde, sigas a Dios, entre paréntesis, entre comillas, sigas a Dios, en realidad no lo estás siguiendo porque no estás obedeciendo a la autoridad que dejaron los apóstoles y ya de una manera romántica digas yo sigo a Dios, pero sin la iglesia, ¿no? Por eso van a encontrar esos católicos modernos que dicen, le creo a Dios, no a la iglesia, le creo a Dios, no a los hombres, y hacen esa división que para Pablo y los apóstoles existían. Glorifican a Dios en mí, dice. Em,
Entonces esa pretensión de darle solo la gloria a Dios, pues es una media verdad, ¿no? Porque sí está bien, le damos la gloria a Él, pero no sin los hombres, es con ellos. Entonces, eso tiene que ver con el origen del protestantismo, que es la anarquía, rebelarnos contra la autoridad para hacer cada quien su Dios. ¿Por qué cada quien su Dios? Porque cada quien va a tomar la Biblia y cada quien va a leerla como la entienda, sin tomar en cuenta, pues, todos los años de historia que lleva la iglesia y, pues, qué garantías hay de que yo llegue a la verdad si yo no me dejo instruir, si yo tomo las cosas por mi cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver que eso no lo enseñaron los apóstoles, no es todo lo contrario, enseñaron. Pero pues el protestante se va a agarrar de que, pues de varias cosas, ¿no? Va a decir que no, pero es que la iglesia comete estos errores. Fulanito, sutanito hizo esto. No, es que yo cuando voy a leer la Biblia, yo le pido al Espíritu Santo que se manifieste. ¿Y tú crees que el Espíritu Santo va a estar obligado? Tiene que obligarse, o tú lo obligas, lo arrastras para que ahora Él te ilumine a ti y no haya iluminado a los cristianos de hace 20 siglos. Solo a ti, ¿no? Ahorita te va a iluminar tú con la Biblia. Entonces, eso es una manera de manipular, ¿no? Manipularte tú, engañarte tú y engañar a otros, que tú traes la verdad. Entonces, sí, cualquiera puede orar. Yo hasta incluso podría hacer una oración ahorita como los que siguen a la Santa Muerte, ¿no? Que para maldecir a alguien, para obrar mal, y no por eso ya hay garantía de que el Espíritu Santo tiene que estar ahí, respaldando cualquier cosa que pidas, ¿no? Entonces, tampoco eso es razón eh, para desconectarte pues de la historia, que es lo que aquí pretendemos hacer. Seguir la historia, la Biblia, la historia, y veamos cómo al final el catolicismo refleja eso, lo que es la iglesia primitiva, lo que es la Biblia. Entonces, fíjense bien, aquí lo que había escrito Ignacio en su carta dice, afirmados en unánime obediencia, sometidos al obispo y al colegio de ancianos, seáis de todo en todos santificados. Aquí lo que claramente Ignacio nos dice es que haya unidad entre ustedes. Nada es sin el obispo. Y lo vamos a ver más adelante que así lo dice. O sin el colegio de ancianos. No está diciendo Ignacio, afirmándose en unánime obediencia a la escritura. Cada quien, todos sigamos la escritura y, y de ese modo nos santificamos y llegamos a Dios. No. Dice que hay autoridades, hay supervisores, obispos y hay ancianos o presbíteros. Dice que hay que estar unánimes a ellos, sujetos a ellos. Entonces, dice acá, por ejemplo, en Hebreos 13:17. Algo muy parecido también aconseja Pablo. Dice obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. ¿Sí qué significa eso? Que cuando le escribe eso a los hebreos, les está presuponiendo San Pablo que aunque ahí no esté Pablo con ellos, ahí hay gente con autoridad y les está diciendo en esa carta, obedezcan a esos pastores que ahí tienen con ellos, sujétense a ellos. Entonces se entiende que Pablo sí respalda a esos pastores, porque muy probablemente tuvieron contacto con él. No es porque esos pastores siguieron la escritura por su cuenta, no. Tenían un contacto con él o con los apóstoles y por eso hay que obedecerles, porque continúan esa sucesión de hombre a hombre, ¿vale? Entonces es importante eso, porque hay que conectar así para encontrar la iglesia de Cristo, que se conecten unos con otros hasta llegar a Cristo. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto prove- no os es provechoso, dice. A los tesalonicenses les dice algo parecido. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Quiénes trabajan entre vosotros? Nos pueden preguntar, ¿no? ¿A qué se refiere ahí Pablo? Dice, ellos presiden en el Señor. Ah, significa que son gente que preside al Señor. Es decir, que trabajan para Dios. ¿Qué dice? Que hay que reconocerles. Dice, ellos amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, hay que tenerles estima, ¿no? Dice Pablo, pues rebélense contra ellos si no siguen la escritura. Ustedes leen la escritura para que vean si no los quieren engañar. O sea, ese tipo de consejos modernos son los que dicen los protestantes, ¿no? Pero no era así al principio, porque la iglesia siempre fue una, no eran necesarios. Ahora que ya hicieron todo, una fragmentación del cuerpo de Cristo, los protestantes en diferentes sectas, pues sí, ahora hay que estudiar, hay que hacer apologética para ver cuál es la iglesia de Cristo, ¿no? Pero al principio no era así. Entonces, Pablo y todos decían, pues simplemente obedezcan a las autoridades, ¿no? Hasta que hubo un monje por ahí, Agustino, que desobedeció y ya fundó el protestantismo, ¿no? Y ya pues surgió lo que hoy tenemos como eh,
las demás corrientes cristianas que conocemos. Por ejemplo, el apóstol Pedro también dice algo de los ancianos, así como Ignacio. Dice ahí en 1 de Pedro 5:5, igualmente dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. El mismo consejo que da Ignacio, sometidos al obispo y al colegio de ancianos. ¿Qué dice Pedro? Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Es decir, estén en obediencia, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para San Pedro, lo que significa esto es que el que es humilde es el que se somete a los ancianos, no es el que anda por su cuenta con la Biblia diciendo y desafiando a las autoridades que dejó Cristo. Entonces, hay que estar sujetos a los ancianos. Humillaos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. ¿Qué significa esto? Que hay que obedecer, eso refleja tu humildad y que en su momento Dios te va a exaltar por esa obediencia. Entonces, ¿qué dice? Estar sujetos a los ancianos. No dice, sujétense a las páginas del Nuevo Testamento, si en ese tiempo ni existía el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia, perdón, la iglesia o el cristianismo parte de la iglesia, comienza a partir de la iglesia fundada, no comienza a partir de que se hizo el Nuevo Testamento. Es lo que quiero que vean, ¿no? Eso es un engaño moderno que muchos cristianos se lo creen. No, es que tiene que estar en la Biblia. Ajá, y antes de la Biblia, ¿cómo le hacían? ¿Cómo evangelizaban si no había Biblia? Es que eso es lo que, pues bueno, por ignorancia algunos no lo saben, pero ya existía cristianismo aún, sin las cartas de Pablo, ya existía cristianismo y evangelización. Y también ya existía, aunque no estuvieran escritos los evangelios, ¿eh? Ujú. Ya existía la iglesia y ya estaba predicando todas las verdades de Cristo. Sí. Entonces, aquí la tenemos clara. Ahora hay que preguntarnos algo. Si Jesús nos deja a sus discípulos como autoridad, ¿no? Porque aquí Ignacio partió de algo, que hay que obedecer al obispo y dice ahí a los ancianos. ¿Jesús nos dejó autoridad? Sí. Toma unos discípulos eh, o apóstoles, ¿no? Dependiendo qué queramos decir con cada una de las cosas. Les llamamos de manera indiferenciada, pero vamos a ver sus matices, ¿no? Con esta definición de apóstoles, porque cuando digamos que la iglesia es apostólica, entendemos, casi siempre nos vamos a referir a los 12 escogidos por Jesús, que también, obviamente, de manera sinónima eran discípulos, porque aprendían de un maestro, ¿no? Que era Jesús. Y hay varios versículos que nos apuntan que la iglesia debe ser apostólica. Es decir, el fundamento son los apóstoles, como aquí lo vemos en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Los menciona primero, ¿no? Los apóstoles, dice, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No lo negamos, lo sabemos. Para mí estas son palabras muy obvias que Jesucristo es la piedra principal, o al menos la piedra invisible, la que funda todo esto. A partir de eso, por eso nos llamamos cristianos. Y ahí en ese sentido seguirían los apóstoles, los 12 que él escoge. También lo vemos en Efesios más adelante, en el capítulo 4 que cuando él habla de quiénes constituye Jesús, a los primeros que menciona son a los apóstoles, ¿vale? Entonces Jesús no hizo las cosas solo, él sí quiso integrar a los hombres, que los hombres formaran parte del plan de salvación de otros hombres. Pone primero a los apóstoles, ya después habla de profetas, evangelistas y otros. En 1 Corintios 12:27 también hace ese mismo comentario Pablo, donde dice primeramente, ahí sí pone, ¿no? La palabra primeramente. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Entonces, por eso decimos que Jesús nos deja discípulos con autoridad o apóstoles. Vean, aquí ya usa la palabra discípulos, la Reina Valera. Porque ahorita les voy a poner ahorita un ejercicio, bueno, mental que tengan para que se den cuenta eh, cómo a conveniencia el protestante va a limitarse solo a los apóstoles, porque no conviene hablar de la autoridad que le sigue, porque ahí ya no podrían meter ellos a su iglesia, porque no existía. Después de los apóstoles no existían los pentecostales ni los testigos de Jehová, nadie de ellos. Entonces ellos se van a limitar a la autoridad solamente de lo escrito por los apóstoles, ¿vale? Entonces, hasta este punto yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, ahí en Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, ya ven que eran 11 porque pues, Judas ya no estaba para ese momento de la historia. Dice, al monte donde Jesús les había ordenado. Y unos versículos más adelante, pues ya ven este tema de que pues Jesús se les aparece y antes de irse al cielo Jesús, ¿qué les dice a esos 11 discípulos? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que el término discípulo no solamente va a quedar encerrado en 12 u 11 personas que están ahí, dice,
Haced discípulos a todas las naciones. Va a haber otros discípulos aparte de ellos. ¿Qué me está diciendo Jesús? Que tenemos que aprender de los apóstoles, son autoridad, correcto. Por eso dice en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No dice Jesús, enséñenles todo lo que esté escrito en el Nuevo Testamento, escrito en el Nuevo Testamento, porque somos solo escritura y seguimos solo lo escrito. No, que dice enséñenles de viva voz, ¿no? O por escrito puede ser también. Eso no lo negamos. Seguimos la Biblia. Pero vean cómo ahí Jesús dice que la transmisión debe ser de hombre a hombre. Y no hay problema con eso. El problema es cuando se dejó de enseñar así, cuando ya empezaron a decir que ya no hay que seguir la tradición oral, que eso ya no existe, que eso es un invento, que eso es falso, y solamente lo que quedó congelado en unas páginas hay que seguirlo, ¿no? Entonces, bueno, eso dice Jesús, de los 11 discípulos. Y también lo vemos, por ejemplo, ahí en el libro de los Hechos, cuando empieza la iglesia primitiva, ¿no? A aprender del cristianismo, de quienes aprendían. Ahí en el este capítulo 2 que es el día del Pentecostés, dice que ahí en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ah, pues con razón la iglesia es apostólica, que aprendemos de los apóstoles, por la vía que ustedes quieran, por escrito o por tradición oral, pero ahí estaban los apóstoles presentes, ¿no? Dicen la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, la iglesia primitiva hacía la fracción del pan o la Eucaristía, aprendiendo de los apóstoles y hacían oraciones cuando se congregaban, ¿no? Se reunían, ¿vale? Entonces aquí está eh, lo que van a decir algunos protestantes. Nosotros solo tenemos por autoridad a los apóstoles de Jesucristo, van a decirte así. No me importan los que seguían después. Que existió Ignacio, que existió Policarpo, que existió el Papa Fulanito. Ellos no me importan, ellos solo son hombres. Bueno, pero los apóstoles también fueron hombres. No, pero como ellos conocieron a Cristo vivo, ahí estuvieron con él, solamente nos interesa eso como palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Fíjense que es interesante porque siempre van a acusar, ¿no? Al católico, decir, es que eso es palabra del sacerdote, eso lo dice él. ¿Y por qué no dicen eso de Pablo, que también fue hombre y que también fue pecador? ¿Por qué no dicen eso es palabra de Pablo, no es palabra de Dios? No, pero es que a Pablo se le apareció Jesús. Bueno, sí, eso dice Pablo, así como dicen, eso dice el Papa, ¿no? Palabra de hombre. Pues sí, eso dice Pablo, lo escribió ahí. ¿Qué tal si nos mintió Pablo? ¿Y qué tal? Y sí, pues a lo mejor sí enseñó y aprendió, pero a lo mejor ni siquiera se le apareció Jesucristo, solo fue un invento de Pablo en sus delirios. Pues, ¿cómo sabemos que es verdad? El protestante no tiene respuesta, nosotros sí, porque la iglesia nos lo dice. Y la iglesia está por encima o tiene una autoridad que dejó Cristo en ella. Entonces, si la iglesia autoriza que ese relato en el libro de los Hechos con los Gálatas es palabra de Dios, así lo creemos. Entonces, no hay problema en eso. El protestante se va a tener que pelear con la historia, con los papiros que tenemos, que si existió o no existió Pablo, ellos se tienen que poner a investigar. Como dice ahí el apóstol Pablo, estudian, estudian y nunca llegan al conocimiento de la verdad, ¿no? Todo lo tienen que hacer gnóstico, así como o sea, como que en momentos el protestante tiene que quitar la fe para solamente dejarse llevar por evidencias de papiros, pergaminos. Entonces, es por eso un relajo ahí, ¿no? Entre ellos, cuando no tienes magisterio y no tienes una conexión con Cristo, lo menciona en historia, ¿no? O sea, no tienes la historia. Entonces, el protestante va a decir esto, ¿no? Que sigue la autoridad de los apóstoles de Jesucristo. Bueno, obviamente la autoridad de Jesucristo y sus discípulos, y hasta ahí párale de contar, ¿no? Lo demás no nos interesa. Sin embargo, Ignacio me dice lo que venimos leyendo, que haya obediencia con el obispo y el colegio de ancianos. Eh, no dice, obedezcan a los 12 apóstoles o lo que nos dejaron por escrito y hasta ahí párenle, ¿no? No, Ignacio es más como el católico, ¿no? De este tiempo, que dice que continúa esa autoridad, no terminó hasta los 12. Por eso Jesús dice, enséñenles, hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, continúen esto. Obviamente debe continuar la autoridad. Pero ¿qué pasaría si demostramos que los apóstoles nos invitan a seguir la autoridad de sus sucesores, de obispos, de ancianos, de diáconos? Y eso va a coincidir con Ignacio. Es decir, lo que nos diga Ignacio va a coincidir con la Biblia y no va a coincidir con el dicho del protestante que solo hasta los apóstoles. Es más, la misma Biblia te manda eso, a que sigue habiendo hombres después de los apóstoles que tienen autoridad y hay que continuar obedeciéndoles, ¿vale? Entonces,
Y peor aún cuando hablamos de la imposición de manos, ¿no? O sea, porque ahí sí ya queda reflejado que físicamente deben ser enviados. No nada más porque tomaron un texto sagrado, la Biblia, y ya solitos se autonombraron. No, tienen que ser físicamente enviados con imposición de manos. Eso ya lo hemos hablado. Yo aquí nada más voy a hacer una mención de lo que es la jerarquía. Eh, ya quedamos que Jesús deja discípulos como autoridad, pero vamos a ver más o menos con la historia y con, bueno, con la Biblia más que nada cómo va a continuar esa autoridad, ¿vale? Dice, por ejemplo, ahí en Hechos 6 1 al 2 ahí ese capítulo ya lo mencioné la vez pasada, que es cuando se menciona el tema de los diáconos, es decir, los apóstoles se dan cuenta que no pueden estar tan ocupados en unas cosas y descuidar otras, ¿no? Por ejemplo, así empieza diciendo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Es decir, o atendemos en la evangelización y la palabra de Dios o servimos, ¿no? Alguien nos debe ayudar, están diciéndose los apóstoles, constituyen ayudantes. A partir de ahí comienza la división de cargos. Ver, yo me encargo de la palabra de Dios, tú sirves en las mesas. ¿Quién hace eso? ¿Quién ayuda de esa manera al sacerdote, el diácono? Entonces son diáconos, ¿no? Los que van a estar ahí. Entonces ahí ya empezó algo que no instituyó Cristo, pero sí los apóstoles, los 12 aquí dice. Entonces yo quiero que vean lo interesante que es este verso, presten atención a ese detalle. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Qué significa esto? Que el término discípulo ya no se va a limitar solo a los 12. Ya también hay otros que son discípulos, ¿vale? Entonces aquí dice eso. Vemos que el término discípulo aplica también a los seguidores de los 12. Entonces, y lo vemos en muchos versículos, no los voy a mostrar todos, solo algunos. Por ejemplo, en Hechos 6 7 más adelante. Dice aquí, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Ah, con razón, ya están obedeciendo este mandato de Mateo 28, ¿no? Donde dice, hagan que todas las naciones sean mis discípulos. Eso fue la orden de Jesús. Ahora en la práctica, aquí en Hechos 6 7 el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y ya, bueno, hay más versículos donde sí se denota que este término discípulo aplica también ya a demás personas, no solo a los 12. Entonces dicen, los discípulos tomándole de noche, bueno, es lo que hicieron con Pablo, ¿no? Cuando intentaron aprenderlo los judíos. Entonces habla de otras personas diferentes a los 12 que dice, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. También se menciona aquí en el capítulo 9 de Hechos, cuando, creo que este es cuando va a resucitar Pedro a Tábita, dice, y con Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Si había más discípulos aparte de los 12. Entonces dice eh, que Jesús pues habrá establecido a los 12, lo podemos ver ahí desde Marcos 3, ¿no? Digo, todos los evangelios hablan de esta parte de que cuando establece a los 12, pero ya les mencioné que aparte de esos 12 están los demás que se van agregando a la iglesia. Y a partir de aquí, de este grupo de los 12 entonces se generan otros discípulos por orden de Jesús y van a ver que también se les llama apóstoles incluso. Entonces cuando el protestante dice, yo solo creo en los apóstoles, a los 12 apóstoles o los 12 discípulos, en realidad eso es impreciso, porque la misma Biblia que ellos defienden me menciona a otros apóstoles que no son los 12 y a otros discípulos que no son los 12 pero siguen siendo apóstoles o discípulos. Por lo tanto, deben tener cuidado, porque ellos van a decir, solo me encierro en la Biblia, en realidad es lo que quieren decir, y para disfrazarla así, que no se vea como que cada quien va a acudir a su propia interpretación, dicen, seguimos a los apóstoles, ¿no? O sea, por no decir que la verdad solamente van a leer la Biblia y van a decir lo que ellos entienden, ¿no? Es lo que en la realidad pasa. Pero a ver, la división de cargos, que la iglesia se ordene de manera jerárquica, sí va a surgir a partir de esos dos. Ya mencioné desde el capítulo 6 de Hechos cómo ellos deciden repartir funciones, ¿no? Algunos van a tener más responsabilidad que otros. Incluso el nombre de apóstol, les mencionaba hace rato, no fue exclusivo a ellos, ya que es atribuido también a Pablo y a aquellos que los 12 y Pablo han llamado a formar parte del grupo. Entonces, por eso tenemos, ¿no? Que Pablo ahí sí presenta como apóstol. El Pablo ni siquiera era de los 12, o sea, él llegó mucho después.
cuando ni siquiera, es más, Pablo, Jesús ya había resucitado, ya se les había aparecido a los 12, ya les había dado la encomienda de que vayan y bauticen, y ni siquiera Pablo estaba ahí. O sea, Pablo aparece después en la historia, unos años después. Por eso ahí en varias cartas, ¿no? No solamente en Segunda Corintios que les pongo ahí, en varias cartas en Romanos, a los Gálatas, desde el verso uno se presenta así Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, eso significa que también, aparte de los 12, comienza a haber todavía apóstoles o enviados, ¿no? Que es lo que decimos. Y a la vez, estos apóstoles dejan autoridades. Entonces, vean, sigamos, o sea, estamos continuando el hilo de la historia de cómo primero es Jesús, luego los 12. Y ya lo vimos, ¿no? En varios versículos. Luego de los 12, ellos van a dejar obispos, van a dejar presbíteros y diáconos. Entonces, ¿qué significa esto? Que debe haber sucesión. Y si yo el día de hoy, en el 2025, yo tengo una autoridad o yo le quiero atribuir autoridad a alguien, lo digo por las personas que siguen en iglesias protestantes, pues investiga de dónde viene la autoridad de esa persona a la que tú acudes, haz tu investigación. Yo ya hice la mía, ¿no? Y yo ya investigué al obispo Ramón Castro. Sí, fue ungido, sí. O sea, sí le hablaron, ¿no? Desde el Vaticano. Ahora vamos a investigar a la gente que trabaja en el Vaticano. Y así, vamos a irnos en el linaje y vamos a darnos cuenta que todos tienen un hilo conductor hasta llegar a los apóstoles y hasta Cristo. ¿Vale? Entonces, ese es el ejercicio que deberíamos hacer todos. No nada más porque él lee la Biblia y habla bonito, por eso le vamos a creer. Entonces, ya se mencionan a los obispos, sí, en la Biblia los ha mencionado siempre, dice ahí en Filipenses 1:1, Pablo empieza, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Yo ya les mencionaba la vez pasada que les hablé de esto, eh, que muy probablemente aquí cuando da este saludo a los filipenses, porque me van a decir algunos, no, es que ahí no dice saludos a los presbíteros, solo dice obispos y diáconos, ¿no? Significa que los presbíteros no existían. No, sí existían los ancianos. Lo más probable es que aquí todavía no se hiciera esa distinción entre obispo, obispo y anciano, obispo presbítero, o no fuera clara esa distinción. ¿Por qué? Porque acuérdense cómo comenzaron los diáconos. Al parecer fueron los primeros que comenzaron, porque los apóstoles necesitaban ayudantes. Entonces, ahora el día de hoy les llamamos diáconos, son los servidores. Pero entonces había dos grupos, los que servían a la evangelización y otros que les ayudaban en las mesas, dice así, ¿no? El libro de Hechos. Por lo tanto, ya después hubo esta distinción de que dentro de esos grupos, de los primeros que tenían la autoridad de evangelizar, hubiera uno que tuviera más jerarquía que otro. Es decir, como si fuera un distrito, ¿no? Y hubiera un encargado de dirigir a otros. Por lo tanto, ahí se comienza probablemente en la historia a hacer la distinción entre obispo, presbítero. Por eso, lo más probable es que aquí a los filipenses, cuando manda el saludo a los obispos, también ella incluye a los presbíteros. Por ejemplo, ella, cuando escribe a Timoteo, esta ya la hemos leído mil veces, esta cita en el capítulo 3 verso 1 en adelante. Si alguno anhela obispado, es decir, si tú quieres ser obispo, y ya menciona muchas cosas, ¿no? Buena obra desea, es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, dice sobrio, prudente, muchas cosas, ¿no? Que menciona. No un neófito, por ejemplo, esta es una característica de ser obispo, que no seas un principiante, que seas alguien que ya conozca el camino del Señor o conozca la doctrina, ¿vale? Digo, aquí ya nos cansamos de explicar esta parte de que sea marido de una sola mujer, ¿no? Que ya los remito mejor en lugar de dar toda la explicación, antes de que empiecen a decir, ay, dice que tiene que ser casado. No, no dice eso, dice que tiene que ser monógamo. Si es casado, pues que sea de una sola mujer. Porque ya explicamos mil veces que la gente pagana que se convirtió al cristianismo a veces eran casados más de una vez, venían del paganismo. Esos no, dices Pablo, solo a los de una sola mujer puedes nombrar a los obispos o a los judíos conversos que habían practicado el divorcio, porque la ley judía permitía eso, el divorcio, de acuerdo a Moisés ahí en Deuteronomio 24:1, podían divorciarse. Y después Jesús dijo que eso no estaba bien, que eso era por la dureza de sus corazones que permitió el divorcio de Moisés. Entonces, esos judíos que tenían más de una esposa no podían ser obispos. O sea, esos conversos. Entonces, por eso también hace ese énfasis, ¿no, Pablo? Solo menciona de rápido, porque no me quiero detener en eso, porque ya lo hemos explicado mil veces. En Hechos 20:28 también menciona, así como Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo, aunque él no caminó con Jesucristo, aprendió de los apóstoles de Jesucristo, también es un decir, ¿no? O sea, así como Pablo dice que viene de Cristo, del mismo modo podemos expresarnos que los presbíteros o los sacerdotes de hoy en día, los obispos también vienen de Cristo.
Y vean, un ejemplo de esto es esto que dice aquí, por tanto, mirad a vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, de una misma manera que Pablo dice que él es apóstol de Dios o de Cristo, también menciona que esos obispos que siguen ahí, que están con él, los puso el Espíritu Santo. Y no por eso vamos a entender, es que ellos tuvieron su visión, como Pablo, o cada quien por su cuenta, siguió a Cristo, ¿no? No, ya venían adheridos a ellos, ya fueron designados obispos y se sobreentiende que si dice que el Espíritu Santo los designó, bueno, es porque hubo una transmisión del Espíritu Santo, de hombre a hombre, de la misma manera que Pablo aprende de los apóstoles, ¿no? A pesar de tener una visión él, no importa, tiene que adherirse a la iglesia. Entonces, lo digo porque también muchas veces van a escuchar que el protestante dice, es que yo sigo a Dios, y es que a mí el Espíritu Santo me ungió cuando yo leí un día la Escritura, ¿no? Pero la cosa no es así en la historia. Eh, no, no es así, debe haber sí una autoridad existente que te dé esa sucesión. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, estoy mencionando versículos donde se habla de obispos. Y ya existían, fíjense desde cuándo. La Biblia nos da testimonio de eso. Ahora vamos con los presbíteros o ancianos. Depende de qué traducción lean, de cuál Biblia va a mencionar, ya sea como ancianos o presbíteros. ¿Vale? Dice ahí, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien. Entonces son gobernantes. Entonces, fíjense cómo ese dicho de decir, yo sigo a los apóstoles, no sigo a los demás hombres, solo lo que me dejaron escrito los apóstoles, pues Pues bueno, pues, o sea, está bien. Abre tu Biblia y lee ahí. 1 Timoteo 5:17, la misma Biblia te está mandando. Pablo, que escribe a Timoteo, te está mandando a que hay ancianos que gobiernan. Es decir, te está diciendo Pablo, hay otras personas, ¿no? Aparte de lo que estás leyendo aquí, que también gobiernan, ¿no? Los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, ya hay gente que existe que está predicando, aparte de Pablo. Entonces hay que darles honor, dice San Pablo, y luego dicen que no hay que honrar al hombre. Nos critican a nosotros que por qué honramos a tal sacerdote o a tal santo. Y no, pues la misma Biblia te manda que ya hay gente que está viva, gente viva, que tiene autoridad y que va a estar gobernando la iglesia de Cristo. Y no tú solo, te autonombres o tú solo cargues la Biblia, ¿no? Dice aquí, en Primera de Pedro, en el capítulo 5 verso 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también, con ellos. O sea, Pedro también se nombra presbítero, dice que él también lo es. Y es testigo de los padecimientos de Cristo, dice que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey, es decir, van a pastorear. Pedro también los manda. Pedro tiene más autoridad que ellos, por eso los manda. Apacienten a la grey de Dios, pastoreenlos, que estén entre vosotros, dice, cuiden de ellos. Entonces vean em, que aquí un testimonio más en la Biblia de que hay gente viva que está, por lo tanto la iglesia debe ser visible, ¿no? Si te dicen que hay personas que están enseñando y que tienen autoridad, los apóstoles te dicen eso, pues obedece a los apóstoles, ¿no? Busca quiénes son esos sujetos que hasta el día de hoy están predicando. Dice que sean sumisos, revestidos de humildad. Y eso ya se los leí. Hayan Hechos 11, 29, cuando a los presbíteros, ¿no? Vamos en orden, de los que tienen mayor jerarquía, hasta los presbíteros, estamos a hablar de los diáconos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es decir, hay gente ahí con autoridad aparte de los apóstoles. Vean cómo hay una autoridad aparte de los apóstoles, para que no sigan ese engaño de decir, solo sigo lo que escribieron los apóstoles y yo no sigo al hombre. Si la misma Biblia te manda eso. Ahí en Hechos 14:23 en adelante, ¿qué dice? Dice aquí, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, ¿para qué los constituyen si van a llegar al final los protestantes a decir, no, yo solo sigo a los apóstoles, no sigo a esos ancianos, solo a los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿para qué la Biblia me manda eso? Que constituyen ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué significa esto? Que los apóstoles tienen autoridad, una autoridad mayor, pero instituyen a otros, les enseñan a otros que son sus ancianos o discípulos o apóstoles. Ahí en Tito, la carta que escribe Pablo a Tito,
1:5. Bueno, aquí hay un error, no debe ser un notito, ¿no? Pues nada más hay una carta, un gatito. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieseis lo deficiente y establecieses ancianos. Entonces, fíjense que no solamente es una coincidencia de que como la iglesia va creciendo, pues es necesario constituir autoridades, porque la iglesia va creciendo. No pueden los 12 apóstoles hacerse cargo de toda la iglesia en todo el mundo. Tienen que constituir, tanto es así que es un mandato que le da Tito, debes constituir ancianos o presbíteros. ¿Qué significa esto? Que la jerarquía se expande. Debe haber personas con autoridad vivas que estén ayudando a predicar. Y por eso también el apóstol Santiago lo dice ahí en el capítulo 5, verso 14, nunca van a haber una enseñanza de los apóstoles que digan, solo síganos a nosotros lo que dejamos escrito. No, al contrario, dicen, vayan a los ancianos. Por ejemplo, ahí dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. No dice Santiago, como yo soy de los 12 apóstoles, nada más llámenme a mí, síganme a mí. O escuchen nada más lo que escriba en esta carta. No, vayan a los ancianos, a esas autoridades de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjense hasta qué punto un anciano tiene poder conferido de los apóstoles. Por eso aconseja esto Santiago. Dice, ¿la oración de fe de quién? De los ancianos. Por eso los manda para allá. Dice, de fe salvará al enfermo y al Señor, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. ¿Qué significa? Que el perdón de pecados continúa desde Cristo, los apóstoles y ahora los ancianos. Y allá en el capítulo 15 del libro de Hechos, pues ya tarea para la casa, léanlo. Yo aquí solo subrayé algo que se repite mucho, para que vean cómo es la autoridad de unos igual a la de otros. ¿Qué dice aquí? ¿Qué pasó en el capítulo 15 de los Hechos? El concilio de Jerusalén, había un problema. Había gente que quería judaizar a los cristianos, es decir, había una confusión ahí entre alianzas, porque Dios había mandado la circuncisión, Dios había mandado muchas cosas en el pasado, en la antigua ley. Pero con Cristo las cosas cambian. Por lo tanto, los cristianos estamos o no estamos sujetos a seguir eso. Esa era la controversia. Entonces, ¿qué dice aquí? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los que apóstoles y a los ancianos los pone por igual, ¿no? Para tratar esta cuestión. Vean, Pablo, como yo les decía, es otra evidencia de que Pablo no se dejaba guiar solo porque tuvo una visión ya por mi cuenta predico a Cristo, ¿no? Así dicen algunos pastores. No, Pablo, ¿qué hace cuando tiene un problema? No dice, voy a la Biblia y yo trato de resolverlo yo solo por mi cuenta. No, Pablo va a la iglesia, va con esas autoridades. Entonces, Pablo y Bernabé no pueden, evidentemente, entonces van a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Dice, llegados a Jerusalén fueron recibidos en la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y se reunieron, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos, para conocer de este asunto. Entonces, fíjense ahí en el verso 22, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces, fíjense cómo empiezan a tomar decisiones los ancianos junto con los apóstoles. Entonces ya no es eh, solamente los 12 que envió Jesús, como dicen los protestantes. No, yo solo sigo a los 12. No, hay más, aparte de los 12. Ahí en el verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos, los que estaban ahí reunidos. Nos ha parecido bien, dice, no imponernos ninguna carga más que cosas necesarias. Ahí es cuando ya resuelven el conflicto. A ver, los cristianos vamos a hacer esto, ya no vamos a imponerles la antigua ley, ya no se van a circuncidar, nada de eso. Nos pareció bien a nosotros que tenemos la autoridad, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos, los que estamos aquí reunidos. Y por eso, en el siguiente capítulo, en Hechos 16, ahí en el verso 4 al 5, si al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos, ¿no? Que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Pero fíjense que lo interesante es que también hace esa distinción, ¿no? Aquí sí parece ser que el término apóstol lo están haciendo notar, para tanto enviados
obviamente van a estar ahí los 12, pero también dice que hay otro grupo que son los ancianos, es decir, parecía ser como son como los sucesores o los que están aprendiendo de ellos, ¿no? Pero aún así tienen autoridad y también su opinión importa. Entonces no está limitada solo a los 12, dice que estaban en Jerusalén, dice, ¿y para qué las guardasen? Es decir, ellos resuelven en un concilio, escriben esas ordenanzas y las reparten a las demás iglesias. ¿Para qué? Para que las guardasen, es decir, para que las obedezcan. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Dense cuenta que cuando tú vas a seguir a la iglesia de Cristo y ellos hacen un concilio, es decir, la iglesia de Cristo es conciliar, y hay una controversia, bueno, se reúnen y resuelven. Y lo que se resuelva se debe obedecer. No dice que o sea, hacían las ordenanzas y cada quien las tomaba y las ponía en tela de juicio para ver si las siguen o no las siguen. Eso hoy hace el protestante. Le enseñan el evangelio o se lo enseñaron en su infancia, en su vida. ¿Y qué hicieron ellos? En lugar de obedecer, de que la transmisión de la fe pues sea así por el oír, como dice Pablo, no, primero yo me aseguro en la Biblia y si yo lo entiendo así, lo obedezco. Si no me parece, no lo obedezco. No, aquí dice que tenían que obedecer. Lo dice el concilio, lo obedeces. No es para que tú opines, para que tú le agregues o le quites. No, tienes que obedecer lo que acordó la iglesia de Cristo. No es para someterlo a duda, no te están diciendo que lo reflexiones para ver si quieres obedecer o no. No, así no era la iglesia primitiva. Era una sola y todos obedecían a la autoridad. Y bueno, para ir finalizando, tenemos el siguiente escalón dentro de la orden sacerdotal que serían los diáconos. Y ya leímos esto, ¿vale? El capítulo 6 todo el capítulo 6 léanse de Hechos, dice que los dos se convocaron a multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces va a haber gente que les va a ayudar. Y si nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra, entonces a alguien les va a ayudar ahí. Entonces agradó la propuesta y nombraron a muchos. Bueno, por ejemplo, ahí está el Esteban, ¿no? Ahí está Felipe, por ejemplo. Vean, Felipe. Un tal Felipe dice, ¿no? A Prócoro, a Nicanor. Incluso este Felipe, al parecer, es el que se le menciona, ¿no? Cuando él bautizaba. Entonces parece, ahí ya se empiezan a verse también las funciones del diácono, ¿no? Ayuda al bautismo. Al día de hoy eso permanece. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. Por eso al diácono se le imponen las manos. No a la diaconisa mujer. A las mujeres no se les hacía eso, pero sí al hombre sí se le encargaba eso, ¿vale? Por eso cuando manda saludos en Filipenses 1:1, que ya lo leímos, también habla de los diáconos. San Pablo es decir que desde ahí ya había distinción en funciones en la iglesia primitiva. Ahí en 1 Timoteo 3:8 en adelante hay una parte de la carta donde ya habla de los diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dando a mucho vino, no codiciosos, de ganancias deshonestas. Es decir, que en ese tiempo podría prestarse la evangelización a lucrar, ¿no? A ganar dinero. Y él desaconseja eso, obviamente. Y se ejerzan el diaconado, ¿vale? Bien, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, es un ministerio, una función que hay que cumplir. Y ya existía en tiempos de Pablo y debe seguir existiendo por 2000 años, porque la iglesia de Cristo no puede ser derrotada. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dice Jesucristo. Es una promesa que hace Jesucristo. Entonces, si la iglesia cayó, se corrompió, como dicen los protestantes, ya por eso hacemos nuestra iglesia, hacemos nuestra jerarquía. Bueno, entonces Jesucristo nos mintió, ¿no? La iglesia cayó al final. Ese tema ya lo hablamos, que es el de la supuesta apostasía, ¿no? Eh, ahí chequenlo en los videos. Dice, en el verso 11 dice algo interesante para las mujeres. Las mujeres, que cuando, bueno, a mí se me hizo interesante que aquí en 1 Timoteo 3, cuando empieza a hablar de los diáconos en el verso 8 inmediatamente habla de las mujeres. Asimismo dice, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Dice, los diáconos sean maridos de una mujer. Bueno, aquí empieza a hablar, ¿no? Algo parecido a los obispos. Para que ejerzan, dice, bien el diaconado. Lo decía de las mujeres porque en el contexto en el que habla de los servidores, de los diáconos servidores de, pues, de los ancianos, de los obispos, también incluye a las mujeres, ¿no? O hace mención. Pareciera ser que también Pablo toma en cuenta que hay mujeres que están ahí involucradas en el servicio. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en Romanos 16, 1 al 3. Eso platicamos el domingo pasado.
que si había diaconisas mujeres. Yo les dije es que en la carta a Romanos sí hay mención al menos de una. Eso da a entender que sí había. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, dice, de la iglesia de Cencrea, ¿no? Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, y esta otra mujer, ¿no? Mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que había mujeres también involucradas en servir, a ayudar ahí a, a los predicadores, ¿no? Entonces la mujer no está excluida, al contrario, está incluida. ¿Cuál es la diferencia? En que el diácono varón sí tiene la imposición de manos y está dentro de la jerarquía de la iglesia, es decir, tiene autoridad. En el caso de la mujer es solamente va a ser una persona que va a servir, va a ayudar y a apoyar, pero no propiamente va a tener el servicio, ¿no? Del diaconado como el hombre. Y eso hasta el día de hoy pues sigue vigente. Recientemente, ¿no? Le preguntaron, antes de que falleciera el Papa Francisco, eso sí, algún día iba a haber mujeres ordenadas. Él dijo que no. ¿No? Entonces, si mal no recuerdo, creo que también el Papa León también dijo eso, ¿no? Que él no iba a hacer nada de eso. Constantemente, ¿no? Les preguntan a los papas de que ya por fin se van a poder casar en Occidente los padres y hasta ahora han dicho que no. Em, y la ordenación, pues que también no puede ser para mujeres, o por una tradición pues, de que Cristo es varón, Cristo escoge varones, Cristo es esposo de la iglesia, ya la figura masculina está ocupada. La figura femenina sería la iglesia, la Santa Madre Iglesia, entonces por lo tanto la mujer ocupa dentro de ese matrimonio entre Cristo y su iglesia el lugar femenino, que es el de también importante, que es el servicio o el designio natural que Dios le puso, que es el de gestar, ¿no? Ayudar a eso, ¿no? Integrar cristianos. El de ser madre también es un, este, es un buen servicio, ¿no? Digo, al final todos formamos parte de la iglesia. No es que en dignidad valga uno más que el otro, ontológicamente valemos lo mismo todos, ¿no? Pero simplemente Dios es un Dios de orden y quiere asignar funciones. Y ya, ¿no? No es discriminación eso. Simplemente hay que tener un orden en funciones. Entonces, así fue designado. ¿Nos deja un magisterio Dios? Sí. ¿No? Y ya lo leímos esto, que hay apóstoles, hay profetas, maestros. En Efesios 4:11 también lo vimos, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces sí hay un repartimiento de las funciones. Eh, ¿Y para qué? Al final, ¿para qué es esto? Curiosamente, ¿no? Cuando el protestante lee esto de Efesios 4:11, cuando quieren refutar el sacerdocio, dicen, aquí no están los sacerdotes, solo están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, eh, aquí lo que menciona más adelante Pablo es que la función de que haya autoridades, independientemente de las que sean, ahorita no nos vamos a poner a pelear si hay o no hay sacerdotes, aunque sabemos que un sacerdote pues también evangeliza, puede ser evangelista, también es pastor, también puede entrar dentro de la categoría de los pastores, también enseña, por lo tanto puede ser considerado también maestro. Entonces, un sacerdote se encaja aquí. Le llamamos sacerdote por la función que hacen de ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿vale? En la Eucaristía. Solo por eso, ¿no? Así que no le busquen mucho. Entonces, por eso le llamamos sacerdotes. Pero aquí digo, lo curioso es que independientemente de eso, si Pablo subraya que hay autoridades, es precisamente por esto que menciona más adelante, en el verso 12 en adelante, que es para perfeccionar a los santos, es decir, perfeccionar a los miembros de la iglesia. Para la obra del ministerio dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para Pablo es necesario que haya autoridades desde los apóstoles. eh, ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Dice aquí, todos lleguemos a la unidad para que ya no seamos, ¿qué dicen? Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué significa esto? Que ante las herejías que van a andar por ahí circulando, ¿qué es lo que a mí me garantiza que no voy a ser llevado por cualquier viento de doctrina? Esto que está diciendo. Él mismo constituyó apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Y ya comienza el contexto a decir que para eso son. ¿Eso qué significa? Que Pablo dice que hay que estar unidos a la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Que hay que estar unidos a esas autoridades para que no seas engañado por cualquier doctrina. No dice Pablo, apéguense a la escritura para que no sean engañados. No, dice que el baluarte de la verdad es la iglesia, constituido por estas autoridades. Por lo tanto, debo de apegarme a ellos para no ser un niño fluctuante. Dice que
en cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. ¿Vale? Entonces, esa es la función del magisterio, ser como madre que protege a sus crías, ¿no? A sus corderos. Y son los hombres los que nos van a ayudar a esa protección. Por lo tanto, ahí se sobreentiende. Obviamente no es sin la escritura, claro, va a estar la Sagrada Escritura, pero nos la deben explicar estas autoridades. Entonces no es una sin la otra. ¿Y qué hace el protestante? Lo contrario. Siguen la Biblia por su cuenta. No quieren seguir autoridades. Y la siguen a conveniencia. Bueno, yo sí sigo mi autoridad, es mi pastor. Bueno, es la autoridad que tú dices, que te lo compruebe con la historia, a ver si se conecta con los apóstoles, ¿no? A ver si hay una imposición de manos de por medio. Van a ver que no es así la mayoría de los casos. Entonces, de acuerdo a esto, nada más para no confundir, porque va a haber veces que nos digan, no, pero tu sacerdote es sacerdote, no es apóstol, no es maestro, no es profeta. Como si no se llevara una cosa con la otra, como si fueran excluyentes una de la otra. Por ejemplo, aquí yo les muestro que Pablo, van a decir, no, Pablo era apóstol, van a decirme los protestantes, bueno, sí, pero también Pablo da a entender que es maestro. Por ejemplo, ahí en 1 Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles. Entonces véanse cómo una función no excluye a la otra. Puede ser apóstol y también maestro, como Pablo aquí lo dice, ¿no? Por ejemplo, también lo dice aquí, en 2 Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestro sacerdote también es enviado o es apóstol, pero también es maestro, no hay problema, eso va en armonía con lo que dice Pablo. Ahí el apóstol Pedro dice algo parecido. Él es apóstol, ¿no? Él, es más, él tiene pues una preferencia, es el primado lo tiene, pero no por eso deja de ser anciano o presbítero. Aquí dice, en la primera de Pedro 1:1 dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Y eso estamos de acuerdo todos, formó parte de los 12. Pero también ahí, en el capítulo 5 él dice que es un anciano. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Entonces, lo que quiero que vean es que no es excluyente una cosa de la otra, porque así como hay ancianos que son apóstoles, en el ejemplo Pedro, significa que cuando aquí Pablo habla de que Cristo constituyó apóstoles, aquí están metidos también los ancianos o los presbíteros, ¿vale? O sacerdotes que les llamamos nosotros. Entonces, no nos vamos a pelear con las palabras, es lo que les quiero decir, sino que vean que las funciones están unas con otras en armonía. Unos pueden ejercer la enseñanza y llamarles maestros o pastores, ¿no? Entonces, pero el protestante va a ser, a propósito, va a ser literalista aquí para que veas que no está la palabra sacerdote y así te engañen, ¿no? Y te digan, "Ah, ya ves, no está la palabra sacerdote, por lo tanto, no constituyó sacerdote". Pues uno debe tener ese cuidado también al leer la escritura. Sí, pues bueno, yo creo que primero eh, es dejar claro que Cristo, eh, bueno, son varias cosas que está muy vinculado eh, el sacerdocio con la Eucaristía, ¿no? Si son capaces de, pues dices que son católicos, de entender la Eucaristía, entonces es fácil entender también el sacerdocio, porque si entiendes la Eucaristía como un sacrificio, justamente eso siempre hicieron los sacerdotes en la Biblia, ofrecer sacrificios, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí lo pondría claro, por ejemplo, en Hebreos 10, si mal no recuerdo, pero es 10:8, ¿no? Donde dice que somos santificados por la ofrenda de Cristo, ¿no? Entonces, eh, si es un ofrecimiento, una ofrenda, un sacrificio, y dice que ahora somos santificados con ese nuevo sacrificio, ya no el de los sacrificios de la antigüedad, entonces automáticamente, si ese, bueno, ahora ya ese es, digamos, la ofrenda que se da. Y eso, si tú le sumas que en la última cena les dice a los apóstoles que repitan esa ofrenda, es decir, la actualicen, hagan esto en memoria de mí, ya está como conectado, ¿no? O sea, justamente, pues en ese momento ya les está dando una labor sacerdotal. Ofrezcan esto, hagan la Eucaristía. Entonces ya con eso, pues ya entiende uno, a ver, que les está dando la función sacerdotal. A partir de ahí ya les llamamos sacerdotes. No es al revés, no es que dice, a ver, quiero tener sacerdotes. Ahora ofrezcan mi cuerpo. No, no es que no es así. Es que si hay una labor sacerdotal, no está mal en llamarlos sacerdotes. Nosotros los podemos llamar pastores, representantes de Cristo, ¿no? Maestros, enviados de Cristo o apóstoles. Pero el simple hecho de que sepan o sepan todos que ofrecen la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ya es una labor sacerdotal. Desde ahí ya les podemos llamar así por esa función, ¿no?
Y no es necesario que encontremos la palabra sacerdote, pues ya encontramos la definición, el concepto, ¿no? Ofrezcan esto, hagan esto en memoria de mí. Y acuérdense que el memorial, al menos ahí entre los judíos, era como algo vivo, algo que hay que mantener, no solo un simple recuerdo, sino algo que constantemente, ¿no? Hay que ir haciendo y vivirlo, más bien es vivirlo, ¿no? No es nada más recordarlo. Entonces, yo así es como fácilmente yo entendería en esos dos pasos entender eso. Tanto en Hebreos 18 en adelante como nos dice que ya es la ofrenda de Cristo, pues bueno, ahora esos los apóstoles tienen que hacer eso, ofrecer eso en la misa, ¿no? Y ya, así de sencillo. Para mí sería eso.